Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos una vez más transmitiendo en vivo esta serie, la cual hemos titulado Familias de Carne y Hueso. Familias de Carne y Hueso. Pues esta serie ha sido de mucha bendición para mi vida y también espero que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y hemos aprendido pues cómo los seres humanos, tanto esposos, padres de familia, hermanos, somos personas de carne y hueso, tenemos errores, fallamos y nos equivocamos. Entonces, ya nomás nos quedan, este sería el tema 5 ya del final, ¿no? Tenemos este tema número 5, ya nos van a quedar 4 para finalizar. Y esta serie, pues no podríamos dejar pasar, no podríamos pasar, no podríamos dejar de ver esta familia que vamos a ver el día de hoy. Tiene que ser, tenemos que verla, ¿no? Esta familia eh, que vamos a ver no es algo diferente a la nuestra. Son familias, o es una familia que vamos a ver cómo sufrió y vivió dolor y sufrimiento, ¿no? Estuvo en dolor y sufrimiento. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué hacer cuando las circunstancias carecen de todo sentido? ¿Qué hacer cuando las circunstancias carecen de todo sentido? ¿Qué hacer cuando se presenta en la vida la muerte, el dolor y una pérdida? ¿Cómo llevamos esas cosas? ¿Qué podemos hacer cuando las cosas se salen de nuestro control? Cuando nosotros tenemos el control de las cosas, muchas veces nos sentimos bien, pues tenemos el control y decimos, pues no está tan mal la situación. Pero cuando las cosas se salen de control, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vemos las cosas? Cuando las cosas se salen de nuestro control, esas circunstancias de dolor, pérdida, sufrimiento, el hombre por lo regular quita al Dios soberano, al Dios que gobierna todas las cosas desde su trono y pone a Satanás en el trono, ¿no? Y empezamos a ver como cuando nos empieza a ir mal, decimos, nos está yendo mal porque Satanás está ganando, o Satanás está toda una lucha continua contra Dios, y cuando nos va mal es porque Dios está perdiendo, y cuando nos va bien es porque Dios está ganando. Claro que no, esto no es así, ni el cristiano tiene que andarle ayudando a Dios a decretar, atar o arrebatar, porque pues no es así. Tenemos un Dios soberano, un Dios que gobierna todo. Entonces la familia que vamos a ver en esta mañana es una familia que vivió en la tierra de Uz, así, en la tierra de Uz. Y esta familia es la familia de Job. Y yo sé que muchos ya hemos escuchado y hemos hablado de la vida de Job, o hemos hablado sobre Job. Aquí no se le viene a su mente la esposa cuando le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete. Pero hoy vamos a verlo en un contexto no solamente enfocado nada más en Job, sino en toda su familia, ¿no? Que es por eso hemos titulado este mensaje Una familia en desgracia. Entonces no sabemos con exactitud sobre los antepasados o la raza de Job, pero realmente pues fue muy antiguo. Algunos piensan que fue antes que Moisés. No sabemos con plena certeza cuándo o dónde vivió. Ignoramos el nombre de sus familiares porque la Biblia no nos deja ver ni el nombre de sus hijos ni el nombre de su esposa. Solamente nos habla el nombre de Job y no sabemos, sí, no sabemos el nombre de su familia. Entonces, yo quiero que en la mañana de hoy veamos a la familia de Job, la familia de Job en 6 escenarios. En 6 escenarios vamos a ver en esta mañana la familia de Job. Y el primer escenario que vamos a ver aquí es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Este es el primer escenario. Y dice Job capítulo 1, versículo del 1 al 5. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate cómo inicia la Biblia describiendo a Job. ¿Cómo era Job? Dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite,
Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjense que este pasaje de la Biblia nos describe lo que todo mundo podía ver. Esto nos describe lo que el mundo podía percibir en Job, ¿verdad? Un hombre muy rico, un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso y apartado del mal. Ahora hay muchos varones como Job, solo ricos, pero no justos, no rectos, no temerosos de Dios, ni apartados del mal. Los hombres como Job el día de hoy están en peligro de extinción. Un varón era un varón con una familia muy numerosa. Dice que tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Aunque no sabemos, repito, el nombre de sus hijas ni de sus hijos, pero nos dice que tenía muchos camellos, miles de ovejas, yuntas de bueyes, asnas y muchísimos criados a su servicio. Entonces, vamos a llamarlo así, era una familia muy bendecida económicamente. Entonces, los pastores de hoy nos enseñan, tristemente, los pastores de hoy nos enseñan a los cristianos que al decretar y confesar que van a tener una vida abundante, van a tener una vida como la de Job. Tú decreta, tú confiésalo y tú pídele al Señor que quieres ese dinero, que quieres ese carro, que quieres esa casa, pídelo y decrétalo. Pero fíjate que no nos enseñan la otra parte de Job, ser temerosos de Dios y apartados del mal. Nos enseñan una cosa, pero no la otra. Creo que si Job tenía ciertas cosas es porque era temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, dice que Job tenía un hábito, y fíjate que esto es muy importante. Job tenía un hábito porque ofrecía sacrificios a Dios por él y por cada uno de sus hijos. Ve cómo Job todos los días buscaba al Señor y, repito, ofrecía sacrificios no solamente por él, sino también por cada uno de sus hijos. Mientras Job se ocupa de la vida material y de estar trabajando aquí en la vida material, con la vida de sus hijos, en el cielo hay una conversación. En el plano espiritual, Él es el tema. Él está viviendo en el mundo, Él está trabajando en lo suyo, Él está cuidando de sus hijos, está con su esposa, pero Él sin pensar y Él sin saberlo, en el cielo se está llevando una conversación y el tema es Job. La conversación es simple, pero fue trascendente y fue algo grande lo que pasó en la vida de Job. Mira, en Job capítulo 1, versículo del 6 al 7 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjate cómo Dios aquí nos permite ver el plano espiritual en estos versículos. Y podemos ver aquí algo, que el diablo está sujeto a Dios. El diablo no anda vagando ni haciendo cosas por su propia cuenta, así como que yo hago y deshago y aquí no hay nadie que me mande ni que me diga nada. El diablo está sujeto a Dios. Porque fíjate aún cómo Dios le pregunta y le dice: ¿de dónde vienes? Y él no le responde: ¿qué te importa de dónde venga? Es mi vida, ¿no? Yo hago con mi vida lo que quiero. No, Satanás le responde y le dice de dónde venía y lo que estaba haciendo. En el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjate cómo Dios se expresa de Job. Cómo Dios se expresa de Job: varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí surgiría una pregunta: si le preguntaran a Dios sobre nosotros, ¿cómo se referiría a nosotros? ¿Cuál sería el concepto que Dios tendría de nosotros? Hombre perezoso, hombre flojo, hombre que cada rato busca la oportunidad para pecar, hombre que no teme al Señor. Entonces, otra pregunta aquí es: ¿quién fue el iniciador de que los ojos de la criatura de Dios se enfocaran en Job? ¿Quién inició esta conversación para que las criaturas celestiales pusieran su mirada en la vida de Job? ¿Quién fue? ¿Satanás? No, no fue Satanás. Fue el soberano Dios, el Padre eterno, el Altísimo, nuestro Señor del cielo y de la tierra,
que tiene todo el poder, Él inicia esta conversación. Él lo inicia. El propósito, Dios tenía un propósito detrás de todo esto. Detrás de todo esto, Dios tenía un propósito al mencionar el nombre de Job, y lo vamos a ver más adelante. En el versículo 9 dice, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job de Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjate lo que Satanás le está diciendo aquí a Dios. Pues claro, tú lo has acercado, no puedo llegar a él, no me dejas que me acerque. Dame chance para que veas si no blasfema contra ti. Dame chance para ver si no logro hacer que se vaya a emborrachar, que se separe de su esposa, que se busque otra mujer y que abandone a sus hijos. Dame chance y verás que sí, que lo puedo lograr hacer. Hermanos, Satanás ni ninguna otra criatura hecha por Dios es omnisciente. Satanás no sabe lo que hay más allá, pero Dios sí sabe lo que hay más allá. Satanás no lo sabe todo, Dios sí lo sabe todo. Ni aun las criaturas celestiales lo saben todo. Las criaturas celestiales, recordemos que esto se lleva en el plano espiritual, y aún las criaturas celestiales estaban escuchando esa conversación. Y las criaturas celestiales estaban a la expectativa de lo que pasaría con ese hombre de carne y hueso. Sí, cierto, ¿qué pasaría si Dios permite que Satanás se acerque a Job? ¿Qué pasaría, Gabriel? Y Gabriel, no sé. Miguel, ¿qué pasaría? No sé. A ver, pregúntale al serafín, a ver, pregúntale al querubín, ¿qué es lo que pasaría? No, no, no sabían qué es lo que iba a pasar. Entonces, y es Dios quien autoriza quitarle a Job todo lo que tenía. Es Dios quien dice, está bien, quítale todo lo que tiene. Entonces, para nosotros es difícil comprender aquella plática. ¿Cómo que Dios permitió que a Job le quitaran todo? Todo. ¿Qué Dios tan malo? ¿Qué Dios tan malvado? ¿Por qué permitió que le quitaran todo? Recordemos que Dios tenía un propósito más allá. Dios tenía un propósito, y muchas veces nosotros nos enfocamos nada más en lo material. Ay, como sus hijos, como su esposa, como su dinero. Pero el propósito de Dios va más allá. Y muchas veces es lo espiritual. Por eso Dios le dice, quítale lo que quieras, quítaselo. Fíjate, en Job capítulo 1, versículo 12, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Tengamos claro aquí lo que Dios está diciendo. Ve cómo Dios, siendo soberano, Dios establece un límite sobre nuestro mal. Aunque Dios lo permitió, pero Dios establece un límite. Le dice, no toques más allá. Establece este límite. Establece el límite del mal sobre nosotros. Fíjate, no, Dios no permite que le llegue el mal, le establece un límite, porque repito, en esto se iba a encontrar el propósito. Punto número 2 que encontramos aquí, Dios tiene todo el control. Dios no ha perdido su control, Dios tiene todo el control de la situación. Dios establece el límite sobre el mal, Dios tiene el control de la situación, y punto número 3, porque Dios tiene un propósito en ello. En ello hay un gran propósito. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ves cómo Dios establece límite? Dios tiene un control y Dios hay un propósito. Por eso cuando nosotros, hermanos, nos enfrentemos a cada situación, a cada problema, a cada circunstancia y veamos solamente o nos enfoquemos en el mal, recordemos que Dios ha establecido un límite. No nos va a venir un mal más allá porque Dios ha establecido un límite. Punto número 2, Dios tiene el control de la situación. No importa la situación que estemos viviendo, Dios
tiene el control. Y punto número 3, Dios de esa situación en la cual ha establecido un límite y tiene el control, Dios tendrá un propósito para nosotros mejor. Mejor, porque recordemos que es Dios quien está perfeccionando nuestro carácter. Es Dios quien perfecciona nuestro carácter. Entonces, el primer escenario que vemos a un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, que es Job. Y en el segundo episodio, que vamos a ver, o en el segundo escenario, vamos a encontrarnos la tragedia de un matrimonio. La tragedia de un matrimonio. Fíjate, en Job capítulo 1, versículo del 13 al 19, dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano, el primogénito, vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Hermano, nosotros hemos perdido muchas cosas. Muchas cosas, familiares queridos, a lo mejor casas, a lo mejor un carro, a lo mejor dinero. Hemos perdido muchas cosas, pero esas cosas quizás las hemos perdido en cuestiones de días, meses, años. Pero Job y su esposa lo perdieron todo en un día. Perdieron todo en un día. Y yo sé que no se menciona en este pasaje la esposa de Job, pero así como Job sintió dolor, su esposa sintió dolor. La esposa sintió dolor. La mujer que había dado a luz a sus hijos. Se ignora muchas veces en este pasaje a la esposa de Job, pero ahí estaba también la esposa de Job. Y las palabras que a Job retumbaban en ese día y que yo creo que quedaron muy grabadas en su corazón y que jamás se le iban a olvidar por el resto de su vida es, solo escapé yo para darte la noticia. Venía uno y le decía, solo escapé yo para darte la noticia. Venía otro y le decía, solo escapé yo para darte la noticia. Venía otro y le decía, solo escapé yo para darte la noticia. ¿A poco no tenemos grabadas esas palabras en nuestro corazón cuando sufrimos una desgracia? Cuando muere un ser querido, vienen y te dicen, ya no pudimos hacer más. Cuando quizás el marido abandona a su mujer y le dice, ya no te amo, quiero el divorcio, se fue de la casa, tiene un amante, perdimos todo. Son las palabras que quedan grabadas en el corazón. Son las palabras que quedan ahí y que pueden lastimar y amargar un corazón. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas se ponen difíciles con dolor y sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a esas circunstancias? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Con odio, con rencor, con molestia, con amargura? ¿Agarras un vicio? ¿Te alejas de Dios? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando algo viene a tu vida? Mira cómo reaccionó Job, un hombre de carne y hueso, así como tú y como yo. Entonces, versículo 20, Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjate este versículo 22, cómo retumba. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecó Job.
a pesar de que había sufrimiento en su vida, a pesar de que había dolor y que en ese momento no podía entenderlo, no podía comprenderlo, pero Job sabía que había un propósito detrás de ello. Había un propósito y sabía que Dios tenía el control. Pero tristemente las cosas no quedaron ahí. No nomás quedaron ahí estas cosas de perder hijo. Todavía estaba viviendo el duelo de perder a sus hijos, de perder su casa, de perder todos sus bienes materiales. Y como dicen por ahí, le empezó a llover sobre mojado, ¿no? Entonces, otra vez, este hombre sale al tema en el plano espiritual. En Job capítulo 2, versículo del 1 al 8 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Nuevamente Dios es el iniciador de que los ojos de las criaturas celestiales se enfocaran en Job. Nuevamente nos sorprende la respuesta de Dios. He aquí él está en tu mano. Fíjate lo que Dios le dice a Satanás. He aquí él está en tu mano, pero otra vez es Dios quien establece límites en el sufrimiento y en el dolor. Mas no toques su vida porque esa me pertenece. Hasta aquí vas a llegar. No puedes pasarte. No puedes pasarte. Y fue así como el diablo hirió a Job con una sarna maligna en todo su cuerpo. Y decía que Job se rascaba sin parar. Su carne se estaba pudriendo, pero el tiro de desgracia vendría con la reacción de su esposa. Job ya había perdido a sus hijos, Job había perdido sus bienes, Job había perdido su salud, lo que le quedaba era su ayuda idónea. Pero es aquí donde su ayuda idónea viene a hablar. Y la ayuda idónea, y es aquí donde pasamos al tercer escenario, que nos vamos a encontrar con una ayuda idónea, con un corazón dolido, afligido y amargado. Un corazón dolido, afligido y amargado. Fíjate, Job capítulo 2, versículo del 9 al 10. Job 2 del 9 al 10. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, tenemos que entender aquí que la esposa de Job estaba destrozada, estaba devastada. Lo mismo que había acontecido con Job, tanto con sus hijos y sus bienes, estaba sobre ella. Había perdido hijos, repito, había perdido sus bienes. Y ahora no solamente sus hijos y sus bienes, ahora tenía que cuidar de un marido enfermo. ¿Qué mujer quisiera estar en el lugar de la esposa de Job? ¿Qué mujer quisiera estar ahí? Perder hijos, perder bienes materiales, perder la salud del esposo. ¿Qué mujer dijera, yo aquí quisiera estar? Ah, cómo me encantaría estar en la situación de la esposa de Job. Al ver la miseria de su esposo, cuando él más necesitaba ese apoyo y amor y cuidado de la persona que él ama, ella en medio del caos, del dolor y la amargura en su corazón le dice, ¿aún retienes tu integridad contra Dios? Maldice y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Déjate morir, la muerte es mejor que la vida, Job. Claro, yo entiendo que su esposa le haya dicho eso,
porque eso es en el contexto original. El contexto original dice, es mejor la muerte que la vida, claro. Y a lo mejor nosotros hemos pasado por ciertas circunstancias, por ciertos dolores, por ciertos sufrimientos, cuando decimos, es mejor la muerte que seguir viviendo. Claro que sí, claro que sí. La mayoría de las veces, en la mayoría de las veces, en el caos, en las circunstancias, en las aflicciones, mostramos quiénes somos. Es ahí donde sale el cobre, es ahí que sale lo que hay en el corazón. En las buenas todo está bien, todo es felicidad, es fácil mostrarle amor a nuestro esposo, a nuestra esposa, pero cuando fallan, cuando se equivocan, cuando hay escasez, ¿qué sale de lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué sale? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Cuando el marido falla, cuando la esposa falla, ¿realmente sale lo que no expresamos? ¿Lo que estaba oculto en el corazón? Y Job le responde a su esposa, no hables tonterías, no hables como mujer tonta, no te comportes como una mujer sin sesos. ¿Y cuántas veces en medio de la aflicción, repito, no hablamos tonterías y decimos cosas sin sentido? Y cuando hablamos cuando hablamos tonterías y cuando hablamos cosas sin sentido, terminamos pecando contra Dios. Terminamos pecando contra Dios. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es prudente. Entonces la mujer de Job no fue prudente, pero también necesitamos comprender y entender que la mujer de Job estaba con un dolor en su corazón, con amargura y con sufrimiento. Eso no justifica lo que estaba hablando, lo que estaba diciendo, pero también necesitamos entender lo que ella estaba viviendo. La pérdida de sus hijos, la pérdida de los bienes materiales y ahora un marido enfermo, enfermo. Entonces, vamos a pasar al cuarto escenario. Cuando estamos en los momentos de la desgracia, estamos en esos momentos de la desgracia, lo único que esperamos es encontrarnos con amigos que nos animen, con amigos que nos echen la mano, amigos que nos exhorten, amigos que nos den ánimo, amigos que nos ayuden a orar, amigos que nos ayuden o nos traigan una palabra de aliento conforme la escritura. Pero este es el cuarto escenario que vamos a ver y vamos a encontrarnos con los amigos de Job. En Job capítulo 2, versículo del 11 al 13 dice, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, luego que oyeron todo este mal que había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Fíjate, traían buenas intenciones al venir con Job. Dice, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Fíjate, vieron tanto el dolor de Job que al llegar con él ni siquiera se atrevieron a decirle algo. Ni siquiera se atrevieron a decirle, Job, te doy mi pésame, Job, mira, ánimo, mira, Job, tú puedes, mira, era tanto el sufrimiento que veían con Job, pues fue algo tremendo lo que pasó, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, el corazón de su esposa estaba amargado, afligido, aún su esposa estaba dolida, él estaba en medio de esta enfermedad y al verlos sus amigos se quedaron confundidos. Lo vieron ahí, se encontraron con un hombre solo, arruinado, enfermo, sentado a un lado quizás de una fogata y rascándose. Al ver la condición tan dolorosa y miserable, lloraron a gritos. Al verlo, nada más al ver la condición de Job, se soltaron a llorar. Comenzaron a llorar. Y repito, no tuvieron palabras, se sentaron con él ahí por 7 días y no le mencionaron nada. No le mencionaron nada. El dolor de Job era tan intenso que rompe el silencio y maldice el día que nació. Claro, recordemos que era un hombre de carne y hueso. Obviamente él no había encontrado o no veía despropósito alguno en lo que Dios le estaba
en lo que Dios había permitido que él pasara, y dijo, bendito sea Dios, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre de Dios bendito. Pero en medio de este dolor tan intenso de sufrimiento, él rompe el silencio y maldice el día en que nació. Maldice el día en que nació. Job capítulo 3, versículo del 1 al 4 dice, llegó el momento en que Job ya no pudo más y comenzó a maldecir el día en que nació. Entonces dijo, maldito sea el día en que nací, maldita la noche en que anunciaron, fue niño, que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo, que sea arrojado en tinieblas, que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. O sea, ve cómo maldice el día en que nació. Dice el versículo 7, que en esa noche nadie vuelva a nacer, que nadie grite de alegría. Que nadie grite de alegría. Cuando los amigos de Job escucharon hablar a Job, que maldice este día, pero repito y entendamos y comprendamos lo que Job estaba viviendo, lo que estaba sufriendo. Cuando los amigos escuchan que Job habla y dice esto, en lugar de comprenderlo un poco, comprender un poco las palabras de Job, que las decía con dolor y sufrimiento, y en lugar de quedarse callados y seguir en silencio, ahí, obviamente animando a Job, abren la boca como todo sabio. Quieren abrir la boca como todo sabio, ¿verdad? Y comienzan a querer juzgar a Job por lo que él estaba diciendo, pero se olvidaron que era un hombre de carne y hueso y que realmente estaban sufriendo. Mira, en el capítulo 4, versículo 1 dice, Elifaz le dijo a Job, puede ser que no te guste lo que tengo que decirte, pero no puedo quedarme callado. Mejor quédate callado. Mejor quédate callado, porque no habían dicho nada, pero cuando Job grita y maldice el día en que nació por el sufrimiento que estaba viviendo, le dice, te voy a decir algo, Job. No puedo quedarme callado con esto que te voy a decir. Versículo 7. Le dice, no me vayas a decir que quien hace lo bueno y sufre, acaba mal. He podido comprobar que quien mal anda, mal acaba. Fíjate lo que le dijo su amigo Job. El que hace el bien no le va tan mal, pero acabo de comprobar que andas mal. ¿Qué hiciste, Job? Ya confiésalo. ¿Qué hiciste? Revela el pecado que tienes. Revela. ¿Y cuántas veces no vemos, hermanos, o a una persona que sufre una desgracia y luego lo queremos asimilar con algo, ¿no? Ah, pero ¿qué tal esto? Ah, pero ¿qué tal lo otro? Ah, pero mira esto. Luego, con una desgracia, o sea, vemos una desgracia y lo queremos asimilar con un mal que quizás estaba haciendo, cuando a veces no es así. A veces la persona puede ser muy recta, la persona puede ser temerosa de Dios, apartada del mal, pero es Dios quien permite que pase una desgracia para un propósito en su vida. En el versículo 12 dice, de ahí del capítulo 4 dice, alguien me confió un secreto que apenas puedo escuchar. Mientras todo el mundo dormía, tuve un sueño y perdí la calma. Fue tanto el miedo que sentí que todo el cuerpo me temblaba. Sentí en la cara un viento helado y se me enrizaron los pelos. Sabía que alguien estaba allí, pero no podía verlo. Todo alrededor era silencio. De pronto oí que alguien decía, nadie es mejor que su Creador. Ante Él no hay inocentes. Dios ni en sus ángeles confía, pues hasta ellos le fallan. Este Elifaz era como muchos cristianos hoy en día, cristianos sensuales. Era un amigo, era amigo de Job, estimaba a Job, pero era un amigo muy sensual. Quizás era ese hermano o amigo que tienes, cristiano sensual, que es movido por los sentimientos, que es movido por los sueños, más de lo que dice la palabra de Dios. Es que, ¿sabes qué, Job? Siento en mi corazón, siento decirte algo de parte de Dios. Siento en mi corazón decirte esto. Siento en mi corazón, Job, decirte que te arrepientas y que ya confieses tu pecado. Eso siento. Porque el que mal anda, Job, mal acaba.
Entonces es lo que siento. Tengo una palabra de Dios para tu vida, que te arrepientas y confieses tu pecado. Hermanos, obviamente este Elifaz estaba hablando desde su carne, desde lo que veía. Y en lugar de ser ánimo para Job, pues comenzó a añadirle sufrimiento a Job. Los amigos lo están acompañando, pero en su mente no pueden evitar el criticarlo. Lo están criticando. Aunque en la escena aparecen estas 4 personas, los 3 amigos y Job, pero en realidad ahí en esa escena no hay 4 personas, hay 5 personas. Solo que la quinta persona guarda silencio, pero permanece al lado de su buen amigo Job. Dios permanece de nuestro lado, aún en los peores momentos. Quizás no lo vemos, quizás no lo sentimos, pero Él nos hizo una promesa, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y es ahí que está Dios, con ellos 3 y con Job. Pero la quinta persona guarda silencio. Los amigos lo llegan a acusar de ser perverso, de no aceptar la voluntad de Dios. ¿Te imaginas las luchas que Job vivía en su mente? O sea, no solamente el pérdida de sus hijos, las pérdidas de las cosas materiales, la pérdida de su mujer con un corazón dolido, afligido y angustiado, su enfermedad, y a pesar de estar ahí, los amigos le empiezan a decir que está viviendo en pecado, y las luchas que empezó a tener Job en su mente, los recuerdos o sea, imagínate la lucha, los sentimientos que carcomían a Job, estos pensamientos de sí, cierto, estaré en pecado, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me vino este mal? Los recuerdos del nacimiento de sus hijos, cuando nació cada uno de ellos, al tenerlo en sus brazos, cómo comía con sus hijos, cómo estaba con su esposa y disfrutaba de sus bienes, la comida en la mesa, la salud que tenía. Claro que toda esa lucha llegó en la mente de Job. Toda esa lucha estaba en la mente de Job. No solamente las cosas físicas, sino las mentales, que son las que más carcomen. La mente es cruel, porque en medio del dolor nos lleva a comparar los mejores tiempos con el dolor presente. La mente es cruel muchas veces. Lo que antes vivía, lo que ahora vivo. Y comenzó esa lucha en su cabeza, en medio de su dolor físico y mental. Ahora, en medio de ese dolor físico y mental, estos pensamientos que tenía, más lo que suman sus amigos, Job en el capítulo 23, versículo del 3 al 5 dice: ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. Fíjate lo que dice en el versículo 4: ante Él expondría mi caso y llenaría mi boca de argumentos. Yo le diría a Dios todos mis argumentos del por qué no debo vivir esto, del por qué no debió haberme quitado a mis hijos, del por qué no debió haberme quitado mis bienes, del por qué el corazón de mi esposa, por qué mi enfermedad, por qué mis amigos. Yo le diría todos mis argumentos, mi boca estaría llena de argumentos. Y es aquí donde pasamos al quinto escenario. El que guardaba silencio, habla. El que guardaba silencio, habla. Recordemos que estaban los 3 amigos de Job, Job y Dios, pero el que guardaba silencio comienza a hablar. Por fin el Dios soberano rompe el silencio haciéndole preguntas a Job, preguntas que ningún ser humano jamás podrá responder. Le dice Dios, está diciendo Job, yo tendría demasiados argumentos, y Dios, antes de que Job le diga sus argumentos, Dios dice, mejor yo te voy a preguntar algo, Job. Yo tengo unas preguntas para ti, Job. En el capítulo 38, versículo del 1 al 7. A veces creemos, hermanos, queremos tener tantos argumentos, pero cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, nos desbarata, nos despedaza la palabra de Dios, nos hace ver que nuestros argumentos no son válidos y caen a tierra.
Job capítulo 38, versículo del 1 al 7 dice, entonces el Señor le habló a Job desde la tempestad. Y fíjate lo que le pregunta el Señor. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras que demuestran falto de conocimiento? ¿Quién es Job? Pórtate como un hombre y respóndeme las preguntas que te voy a hacer. ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? A ver, pórtate como hombre, Job. Dijiste que tienes muchos argumentos. A ver, ¿dónde estabas tú cuando hice la tierra? Respóndeme si eres tan listo. ¿Quién le dio a la tierra sus dimensiones? Seguro que tú debes de saberlo. ¿Quién le tomó las medidas? ¿Sobre qué bases descansa la tierra? A ver, ¿en dónde descansa la tierra? ¿Quién puso la primera piedra? Mientras cantaba a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría. A ver, ¿quién? ¿Quién, Job? ¿Quién hizo todo esto? Hermanos, la intención de Dios no fue humillar a Job. No fue dejar callado a Job y decirle, a ver, no que tenías 1000 palabras, a ver, dímelas. No, hermanos, porque nuestro Dios no es así. La intención de Dios no fue humillar a Job, sino revelar la grandeza del Creador. Job, date cuenta quién soy yo. Date cuenta quién soy yo. Y que de esa manera su dolor, su angustia y su aflicción pasaran a un segundo plano. Job, quiero que veas quién soy yo, lo grande que soy, lo majestuoso que soy, lo temible que soy, lo perfecto que soy. Todo lo que tú estás viviendo pasa en un segundo plano al conocer mi grandeza. Por eso, hermanos, en el momento de la aflicción, de la angustia y el dolor, debemos correr a Dios. Es ahí donde debemos correr, en la oración, en su palabra, para ver su grandeza. Y al descubrir la grandeza de Dios, todas nuestras aflicciones, nuestra angustia, nuestro dolor y nuestro llanto, va a pasar a un segundo plano. Mucho del dolor y sufrimiento que tenemos, ve y lee los evangelios, ve la crucifixión de Cristo. Y nuestro dolor y nuestra angustia pasa a un segundo plano. Aunque no hay solución en el momento, pero eso pasa a un segundo plano al encontrarnos con la grandeza de Dios. Y aquí pudiera surgir una pregunta. ¿Cuál era entonces el plan de Dios en la vida de este hombre? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Por qué Dios permitió esto en la vida de Job? ¿Por qué Dios permitió que se le quitaran sus hijos, sus bienes y le viniera esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Cuál es? Recordemos que las criaturas de Dios no lo saben todo y que están en continuo aprendizaje. Eso es una de las primeras cosas. Están en continuo aprendizaje. Las criaturas de Dios aún estaban aprendiendo. Por eso decía el pastor John MacArthur, en la escuela de Dios, Dios es el maestro, los ángeles son los alumnos y la materia se llama la redención del hombre. La redención del hombre. Aún ahí los ángeles están aprendiendo. Al momento de Dios hacer esto con Job, sus criaturas celestiales están aprendiendo de la grandeza, de la soberanía de quién es Dios. Otro de los propósitos que podemos encontrar aquí es que Job vivía en temor. Job vivía con un temor en su corazón. Cuando Job estaba maldiciendo el día que nació, fíjate lo que Job dijo en el capítulo 3, versículo 25 al 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Fíjate lo que dice Job, el temor ¿de qué? ¿Cuál era el temor que le sobrevino a Job? ¿De perder a sus hijos? ¿De perder a su esposa? ¿De perder a sus bienes? ¿Será acaso que Job hacía sacrificios no tanto por el temor reverente a Dios, sino para que jamás le viniera un mal? Si estoy bien con Dios, ¿voy a estar bien en todo? ¿Será acaso que Job tenía en muy alta estima a sus hijos? Porque dice, lo que tanto temía me vino. Lo que tanto temía
¿Y qué le vino? El perder los bienes, perder a su mujer, perder sus hijos y el corazón de su mujer, su salud. Quizás eso temía Job. Dios quiere trabajar en el corazón temeroso de Job y lo llevó a vivir a aquello que le asustaba. Fíjate cómo es Dios, ¿eh? Dios quería trabajar en el corazón temeroso de Job y lo llevó a vivir a aquello que lo asustaba, a aquello que lo espantaba, para crear en él un cambio de actitud. A un cambio de actitud ante aquella circunstancia y que ahí viera la grandeza de Dios, su mano providencial y su total dependencia de Dios. Y sobre todo otro punto que Dios quería mostrar o el propósito que Dios tenía en todo esto es que Dios quería revelar a su siervo para que lo conociera más. Dios se quería revelar aún más a Job. En Job capítulo 42 versículo 5, Job dice esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No solo de conocimiento adquirido, hermanos, perdón, no solo de conocimiento adquirido, sino experiencias vividas. Muchos conocen a Cristo. Nada más del conocimiento adquirido. ¿Quién es Dios? A ver, de lo que conozco, ¿de quién es Dios? Conocimiento, pero no en la experiencia. Y Job conocía de Dios en el conocimiento, sabía que era un Dios, quién era Dios, pero no lo había experimentado él. No lo había experimentado. Y es ahí donde Job comienza a experimentar quién es Dios. Otro propósito que Dios tenía con Job al pasar esto, o el propósito que Dios tuvo, es para que sirviera de ejemplo para nuestra vida hoy. ¿Qué mayor ejemplo tenemos? Que cuando pasamos por sufrimiento y por dolor, ¿quién se nos viene a la mente? ¿Quién es quien se nos viene a la mente? Job. Job. Job es quien se nos viene a la mente cuando pasamos un sufrimiento y dolor. Decimos, nada comparado con Job. Nada comparado con Job. ¿Quién de nosotros cuando vivimos sufrimiento, dolor, angustia, tragedia familiar? Repito, no pensamos en Job. Decimos, nada comparado con Job. Y por último, hermanos, vamos al último escenario. Dios sana y restaura a Job. Dios sana y restaura a Job. Después de que Job fue llevado hasta la nada, humillado, despreciado, desechado, que todo le fue restituido por Dios. Repito, de la manera en que Job fue llevado hasta la nada, humillado, despreciado, desechado, todo le fue restituido por Dios. De la misma manera, por la humillación y el desprecio que nuestro Señor Jesucristo vivió, Dios nos dio vida juntamente con Él. Nos hizo entrar a los lugares celestiales. En Job capítulo 42, versículo 10, dice Job 42, versículo 10 al 17, ya estamos sobre el final, y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble de todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Karen Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Quién pensaría que ese hombre que había perdido todo
y estaba en una enfermedad que lo llevaría a la muerte, terminaría viejo y lleno de días. Pero en esta familia en desgracia hay un protagonista que se lleva toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Y no es Job quien se la debe de llevar. Es nuestro gran Dios que está sentado en un trono, el Dios soberano que gobierna y no hay nadie que lo gobierne. Él es el protagonista de esta historia. Él es quien debe llevarse toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque Él es el que da, Él es el que quita. Él es el que da, Él es el que restaura. En medio de tu aflicción, en medio de nuestras aflicciones que estamos viviendo o que vamos a vivir, Dios ha establecido un límite. Dios tiene el control de esa situación y Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere llevar un propósito a nuestra vida. Y Dios permite que pasen esas circunstancias en nuestra vida para que nosotros podamos ser ejemplo para los demás. Dios nos lleva a la escuela del aprendizaje, de la obediencia. Es ahí donde Dios quiere llevarnos. Dios nos está perfeccionando a la imagen de Cristo. Y Dios nos va a llevar y nos va a meter en situaciones hasta que podamos llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hermanos, la situación que vivió Job no fue fácil. La situación que vivió su esposa no fue fácil. Y fue la misma mujer que Dios le dejó a Job. La misma mujer. Y la Biblia no lo menciona, la Biblia no lo dice, pero a lo que vemos en Job, creemos que también el corazón de su mujer fue restaurado. Y esperemos en Dios así haya sido. Hermanos, hasta aquí dejamos este tema de la familia, una familia en desgracia, la familia de Job. Espero haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. Y nos vemos primero Dios al ratito, a las 7 de la tarde hay reunión de oración. Y 7:30 tenemos reunión, estudio bíblico. 7:30 estudio bíblico. Y nos vemos. Estamos en Apocalipsis capítulo 13. Que estén muy bien, hermanos, que Dios me les bendiga. Hasta pronto.